Hola a todos, mi nombre es Sergio Lacal y esto es Territorio Java. Continuamos con el tercer capítulo del curso de JavaFX 8 dedicado a las propiedades y vinculaciones o enlaces. En este vídeo vamos a hablar de las propiedades de solo lectura en JavaFX 8. Así que si recordamos, cuando teníamos todo el árbol de una propiedad, en este caso de tipo integer, pues en su día expliqué este árbol con este tipo de propiedad. Vimos que si nos centrábamos en las clases de la rama izquierda, dentro de estas clases había una llamada read-only-xx-wrapper y que servía para trabajar con propiedades de solo lectura. En este caso, como vemos, se trataría de la clase read-only-integer-wrapper, que trabajaría con datos enteros o integer. Comentamos que cuando instanciamos esta clase se crea, o mejor dicho, se envuelven dos propiedades que se sincronizan. Una de solo lectura, que se utiliza para usuarios externos, y otra propiedad de lectura-escritura, que es la que se debe utilizar solo internamente. Si nos centramos en esta clase, vemos que tiene diversos métodos. Y bueno, algunos los veremos más adelante, como los métodos para la gestión de oyentes o listeners, tanto los oyentes para eventos de invalidación como para los oyentes para eventos de cambio. De hecho, estoy viendo que casi todos los métodos aquí presentes son heredados de niveles superiores, pero bueno, quiero que nos centremos en un método en especial, el método getReadOnlyProperty. Y bueno, este método básicamente devuelve una instancia de la clase readOnlyIntegerProperty que envuelve la propiedad de solo lectura sincronizada. ¿Y cómo trabajamos con este tipo de propiedades? Las readOnlyXXProperty. Pues el procedimiento o método sería el siguiente. Primero se declara una variable envoltorio, en este caso le hemos llamado VE, y la definimos como variable de instancia privada. Esta variable realmente, como hemos dicho, será de lectura-escritura para nuestra clase. Como podéis ver en la declaración, utilizo una propiedad que envuelve un tipo de dato entero y se inicializa con un valor a 100, además de estar referenciado el bin al que pertenece y el nombre de la propiedad en su constructor. El segundo paso sería declarar una variable pública, lo vuelvo a repetir, de solo lectura, mediante la clase readOnlyIntegerProperty, integer porque trabajamos con datos enteros, como hemos dicho. Esta variable recibirá el valor de la variable envoltorio, y bueno, y es aquí donde utilizamos el método getReadOnlyProperty para obtener la propiedad de solo lectura. No quiero ser pesado, pero recordad que la clase readOnlyIntegerWrapper disponía realmente de dos tipos de propiedades sincronizadas, de lectura-escritura y de solo lectura, que es la que sería en este caso de aquí. Finalmente podremos utilizar nuestra variable envoltorio para modificar su valor, y dicho cambio se verá reflejado en la variable de solo lectura. Ahora sí que sería momento para mostrar un ejemplillo, ya que no es normal que modifiquemos directamente, como podemos ver con este set, la variable wrapper. Así que propongo la siguiente clase con tal de ver el funcionamiento básico de una propiedad de solo lectura. Cogeremos nuestras propiedades definidas y las introducimos como atributos a una clase llamada variable solo lectura. Además, definimos un método para poder visualizar todos los argumentos de las propiedades por separado y otro método que será el básico main. El método mostrar variables simplemente nos mostrará tanto el nombre del bin al que pertenece, el nombre de la propiedad y el valor que tiene asignado. Y en el método main, pues instancio un objeto de la clase variable solo lectura, con lo que automáticamente se crean las dos propiedades antes definidas. A continuación mostramos las variables y fíjate qué cosas. Puedo modificar la variable VE en mi método main, puesto que está en la misma clase.
Esto lo vemos reflejado en el resultado, como podéis ver, en el cual instancio mi variable de solo lectura en la wrapper, modifico el valor de la wrapper y aquí se ve modificado el valor y los argumentos de dicho wrapper. Estaréis pensando que menuda tontería entonces si puedo cambiar el valor desde el main. Pues no habíamos quedado que no debería ser posible. Pues sí, así es. No es posible mientras no estemos en la misma clase, pero en este caso nuestro método main está dentro de la clase variable solo lectura y bueno, suelo decir que este tipo de ejemplos son los que encontráis normalmente en cualquier libro para explicar la variable de solo lectura en JavaFX porque están orientados un poquito a dummies. Y la verdad no quedan claras las propiedades explicadas de esta forma. Yo voy a proponer un ejemplo sencillo también, podríamos haberlo hecho bastante más complejo, pero bueno, voy a proponer un ejemplo en el que mi clase variable solo lectura tenga, además de las mismas dos propiedades que antes, fijaos que son las mismas, las hemos definido final, podríamos haberlas no definido así, pero bueno. Voy a definir, aparte de estas dos propiedades, los métodos getter para mi variable wrapper, uno para el valor de la propiedad y otro para la propiedad en sí. Y definiremos también un método setter para la propiedad envoltorio. Tened en cuenta que el getter de la propiedad devuelve una variable de solo lectura read-only integer property y que el setter de la misma propiedad se declara de forma privada, por lo que solo se podrá trabajar con él dentro de la misma clase. A continuación declaramos un método que, como el de la clase ejemplo anterior, nos permita mostrar los argumentos de las propiedades por separado. En este caso vemos que exactamente es el mismo método que habíamos puesto en el ejemplo anterior y vemos que tal cual como antes nos devuelve tanto la referencia o el nombre del bin al que pertenece, el nombre de la propiedad y el valor asignado a la propiedad. Lo normal es que nos quedásemos con este código y lo utilizáramos tal cual. A lo sumo podríamos cambiar el acceso al setter. En vez de ser privado, podríamos cambiarlo a protected o por defecto, pero siempre en esos tipos, nunca a un tipo público. Nos podríamos haber quedado en este tipo de clase y con esto podríamos trabajar, pero bueno, vamos a añadir un último método que nos permita modificar la propiedad desde otra clase. Este método no debería existir, puesto que nos permite el acceso a la propiedad envoltorio desde otra clase externamente, pero lo he creado para que veáis que si no tuviéramos este método no se podría modificar el valor asignado a la variable envoltorio y por lo tanto a la variable de solo lectura dentro de la misma clase. Podéis ver que lo único que hace es modificar el valor de la propiedad y bueno, he escrito las dos líneas puesto que sería posible de ambas formas, setear la propiedad VE mediante nuestro setter, el que hemos creado, o mediante el setter estándar de la propiedad. Ahora sí, creamos nuestra clase solo lectura propiedades test, que será la encargada de arrancar la aplicación. Dentro del método main definimos e instanciamos un objeto del tipo solo lectura propiedades, mostramos variables, modificamos el valor a 200 y lo volvemos a mostrar. Fijaos que a no ser por el método modifica valor, no existe opción a setear el valor de nuestra propiedad envoltorio, puesto que la propiedad y su método setter se habían declarado privados como habíamos visto. Por lo que si visualizamos el resultado vemos que se ha modificado el valor de nuestra propiedad tal y como habíamos predicho. Así pues, resumiendo, podemos decir que trabajar con variables de solo lectura será un poco mecánico si queréis. Así pues, propiedad de envoltorio como variable de instancia privada, variable de solo lectura que adquiere el valor de la variable envoltorio
y los métodos getter de la propiedad y de su valor, y método setter privado para utilizar el método solo dentro de la clase, protected de forma que su alcance sea dentro de la clase, del paquete y de las clases que heredan de ella, o bien default, con lo que su alcance será solo dentro de la clase y del paquete en el que reside. Así pues, con esto yo creo que ya va bien, ¿no? Terminamos el capítulo por hoy. Y bueno, no olvidéis la próxima entrega, en la que quedará todo clarísimo mediante un ejemplo, y espero que os haya gustado el vídeo y que continuéis aprendiendo mediante el curso. Sabéis que para cualquier duda podéis dejarme un comentario. Muchas gracias y hasta pronto.